Existe la idea de que una pequeña causa puede tener un efecto enorme al mundo que lo alcanza, como el aleteo de una mariposa en Brasil desencadena en Texas un tornado con frenesí. Y es que pequeñas decisiones insignificantes puede cambiar tu vida radical más adelante. Involucra una pregunta que rompe tu mente en muros, que también podemos predecir el futuro. No es una cuestión aleatoria en tu conciencia, detrás de este concepto existe toda una ciencia. Porque si no te gusta la física, pues vete, que para entenderlo vamos al siglo XVII, donde Newton propuso las leyes de movimiento, la gravitación universal y su momentum, donde cada cuerpo parece ser predecible, de cometas a planetas, inclusive cada eclipse. El físico francés ya lo resumió sin más: imagina un ser llamado el demonio de Laplace, un ser que conociese con exactitud total cada posición, momento de cada partícula. Entonces el futuro, el pasado y el presente estaría ante sus ojos, impregnado en su mente. La visión que el futuro está arreglado a simple vista y solo hay que esperar, esto es determinista. Imagina un péndulo con diagrama plausible que represente todos sus estados posibles. En el eje X está el ángulo oscilar, mientras que en el eje Y su velocidad. Esto es el espacio fásico, y si hay fricción que frena, tiende a tomar la forma de una espiral interna. El péndulo oscila más lento y se aleja menos, da igual cómo comienza el futuro, ya lo sabemos. Pero sin fricción se dice el circuito cerrado, movimiento es predecible y periódico a su lado. Si el péndulo cambia de amplitud en ese plano, la imagen es un bucle pero en distinto tamaño. Las curvas nunca se cruzan por más que estén apuros, y cada punto es único y solo tiene un futuro. Pero hasta el propio Newton tiene incógnita en cerebro cuando intenta resolver el problema de los tres cuerpos. Pues el movimiento solo con tierra y el sol es simple, pero añadiendo otro cuerpo se volvía casi imposible. Algo como la luna lo volvía más complicado. Poincaré lo supo y se conoció como caos. Y es que el caos con meteorólogos iría a empezar con la simulación de Lorentz a la atmósfera. Había tres ecuaciones con tres variables en eje, cambia el estado inicial y el resultado diverge. Por más pequeño que sea, el resultado no equivale, dependencia sensitiva a condiciones iniciales. Se lo puede ver trabajando en tres dimensiones, no va hacia un punto fijo, no hay bucle en repeticiones. En verdad el sistema es un poco más complicado, ya que nunca de los nunca pasa por el mismo estado. Estás viendo tres estados iniciales cercanos, pero al cabo de un tiempo divergen y se hacen lejanos. Si pudieras comenzar exactamente en un punto, el sistema sería el mismo siempre en ese conjunto. Y aun cuando difieren algo ultra microscópico, el resultado es distinto porque el sistema es caótico. Y es que en todas partes dicen yo aparecí como dos péndulos simples conectados entre sí. Aunque intentes lanzar al mismo tiempo en condición, será impredecible siempre el movimiento con su acción. Esto es determinista tanto como impredecible, yendo desde el clima a un sistema de fidget spinners. Incluso nuestro sistema solar no es predecible, nadie sabe con exactitud su futuro infalible. En 10 millones de años planetas podrían chocar y por completo ser expulsados del sistema solar. El caos nos pone límites de un conocer oscuro, es como niebla que te impide ver el pasado y futuro. Pero tiene un aspecto positivo para que explores y se encuentra en el espacio de las ecuaciones de Lorentz. Si comienzas con un montón de condiciones iniciales, el movimiento es desordenado pero con modales, porque una amplia gama de puntos sin error evoluciona hacia un sistema que tiende hacia un atractor. Recuerda que el camino es eternamente diferente, si no continuarían en un bucle para siempre. Hay un espacio finito que el punto necesita, pero cada camino aquí es una curva infinita. Se explica con fractales, con mate y no con narcóticos. Lo que estás viendo aquí se llama un atractor caótico. No se puede predecir un estado individual, pero sí una colección de estados en general. En el caso de Lorentz toma una forma hermosa que curiosamente da el efecto de una mariposa.